Muy bien. Les invito, hermanos, a que puedan ustedes abrir su Biblia allí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 11. Usted ha sido valiente en esta noche de estar aquí. Yo sinceramente le voy a ser sincero en esta noche. Digo, hoy estoy yo y el gato. Pero usted ha sido muy valiente de estar en la casa del Señor para recibir su palabra, y ciertamente usted va a recibir esa gracia de Dios porque ha venido con un corazón deseoso. Y yo también deseo que el Señor en esta noche nos hable, profundice en nosotros a través de su palabra que nos enseña y nos guía a toda verdad. Amén. Dice así la lectura de la palabra del Señor. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como os he llevado a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, y vamos a tener nuestra Biblia abierta para dirigirnos así a varios pasajes de la lectura. ¿Alguno de ustedes reconoce algún don natural? ¿En usted reconoce algún don natural? Yo reconozco uno en mí, que soy un don nadie. Así como nosotros los seres humanos tenemos dones que son naturales, podemos nosotros decir que cuando hablamos de dones naturales son personas que tienen un concepto simpático, agraciadas, especiales, con habilidades de poder hacer algo que lo distingue naturalmente. Hay personas que les salen riquísimas y tienen una habilidad especial de hacer unas ricas tortas fritas en este día lluvioso. Hay personas que tienen habilidades específicas para la música. Hay personas que tienen habilidades naturales para crear manualidades. Hay personas que naturalmente se distinguen por la forma en que dirigen sus palabras. Hay personas que son agraciadas con el público, hay personas que son inmensamente ricas en su forma de dirigirse en las relaciones interpersonales, y son dones naturales que muchas veces aún también tratamos de ejercer para hacer y alcanzar una mejor calidad de vida.
Pero el apóstol Pablo direcciona este consejo acerca de los dones que no son naturales, sino que son espirituales. Y de esta manera enseña acerca de cómo son las cualidades que no provienen del concepto que pueda desarrollar un ser humano. O sea, las cualidades conferidas por el Espíritu Santo, de las cuales en el versículo 11 hemos leído todas estas cosas, las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es aquel encargado de darnos estos dones espirituales para que nosotros los coloquemos a disposición y a un solo uso, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la única función por el cual el Espíritu Santo nos da de dones espirituales, y Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, y es importante tener presente que no debemos ignorar que están presentes para cada uno de nosotros los hijos de Dios. En función, recordamos y tenemos presente que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Amén? ¿Qué es usted? Cuerpo de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros componemos parte del miembro del cuerpo de Cristo, ¿no? Y somos miembros en particular de cada uno para con la iglesia del Señor. La iglesia está compuesta de muchos miembros. La iglesia ha recibido la autoridad de Dios a través de Jesucristo de ser colocada como el cuerpo y donde Dios manifiesta su presencia. Cuando nosotros nos reunimos en su nombre, Él se establece en medio de la reunión de los santos y es allí donde el Señor envía bendición y vida eterna. Amén. Ahora, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Diga conmigo, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y la importancia de saber que, mis queridos, en función a los dones que Dios estableció sobre la iglesia, Dios le ha dado la autoridad a la iglesia para que por medio de ella sean sometidas todas las cosas debajo de sus pies, y dice, y se lo dio por cabeza por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estudiábamos en el día jueves acerca del concepto de la iglesia allí en el seminario y analizábamos que hay personas que piensan que la iglesia es del concepto natural. Yo siempre les he enseñado a cada uno de ustedes que la iglesia en su pleno concepto Dios la establece como sobrenatural. Hay algunos atrevidos que dicen, bueno, vos querés salvarte en la vida, ponete una iglesia. Te vas a llenar de dinero. Y todo es un concepto natural. O sea, no se perciben de esta manera las cosas espirituales. Ven el desarrollo acerca de lo que ven con sus propios ojos y observan hasta la punta de la nariz. Esa es la visión que pueden tener, alcanzar, mirar hasta la punta de la nariz. Sin embargo, cuando hablamos de iglesia estamos hablando del verdadero concepto de lo que Dios más quiere sobre la tierra, el propósito de llevar adelante el propósito eterno de salvación para con todos los hombres. A la iglesia se le da la autoridad de ser cabeza por sobre todas las cosas, porque la cabeza es Cristo, quien gobierna la iglesia. Cristo es aquel que direcciona nuestros pasos. Y los dones espirituales de cuales el apóstol Pablo habla
sirven solamente para edificar al cuerpo de Cristo y debe ser hecho en amor. Acompáñame al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 11 al versículo 16 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Las bases sólidas para que la iglesia sea edificada es construir bajo la dirección del Espíritu Santo y en amor. Debemos seguir la verdad en amor. Debemos crecer en todo en amor, siempre teniendo presente que la cabeza, quien direcciona la iglesia, es Cristo. ¿Cuál es el propósito y por cual el Dios otorga dones a los hombres? ¿Cuál es el propósito para un creyente en Cristo? Ciertamente no es de beneficio personal. Si Dios te ha dado dones específicos espirituales, es para que busques mirar la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo crezca fortalecido espiritualmente en Dios. Parecería todo lo contrario en estos tiempos. Hablar de otros temas que tienen que ver con crecimiento personal, individual. Ahora, ¿cómo se crece espiritualmente? Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios para nosotros, y vaya la pregunta en esta noche, ¿no? ¿Conoces el propósito de Dios para tu vida? Tiempo atrás, con un pastor, le pregunté y le dije, ¿conoces el propósito de Dios para tu vida? Y todavía no lo sé, lo estoy descubriendo, estoy tratando de entender cuál es el propósito de Dios para mi vida, ¿no? Estoy caminando en conocerlo, en entenderlo despacito, y saben, hay muchos cristianos que no conocen el propósito que Dios tiene con su vida, porque viven un concepto de concepto natural. Vienen a la iglesia, están presentes, pero no han tenido una experiencia real con el Señor, y por lo tanto son simpatizantes. Y hay muchos, como dice el pastor Chuy Olivares, comedidos en el ministerio, que están porque pretenden alcanzar alguna forma visible o que les gusta estar en una plataforma y de tantas maneras, ¿no? Pero cuando se confrontan con la verdad de la palabra o te saca bueno o te saca malo. Porque aún entendemos que la palabra de Dios es gracia pura para los hijos de Dios, amén. Pero también para aquel que no obedece a su palabra es juicio.
De esta manera entendemos, hermanos, que con el Señor no se juega. Qué lamentable es ver personas que juegan al cristianismo. Juegan a la perinola cristiana. Giran y dicen, bueno, hoy me salió esto, y siguen por lo que les salió. Hoy es importante que Dios haga algo por mí. Y tienen la ruleta cristiana, donde buscan ser concedidos las peticiones de su corazón a como ellos pretenden. Pero no hay vida de Dios a través de este concepto. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Crecemos espiritualmente cuando somos obedientes a la palabra, cuando nos dirigimos por fe al Señor, porque sin fe dice la palabra que es imposible agradar a Dios. Crecemos espiritualmente cuando soportamos las aflicciones. Crecemos espiritualmente cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas. Crecemos espiritualmente cuando amamos a Dios y amamos también a nuestro prójimo que está a nuestro lado. Crecemos espiritualmente cuando corremos la carrera de la fe continuamente, ¿no? Sin desmayar. Corremos espiritualmente cuando vivimos el Evangelio, cuando llevamos a cabo la evangelización, cuando predicamos el Evangelio, crecemos espiritualmente. Cuando somos también ejemplos de conducta hacia otras personas, crecemos espiritualmente. Cuando llevamos fruto, ¿no? Y nuestro fruto permanece, crecemos también espiritualmente. Crecemos espiritualmente cuando nos colocamos en la oración, cuando oramos los unos por los otros. Crecemos espiritualmente cuando somos llenos del conocimiento, de la sabiduría de Dios, ¿no? Y recibimos esa sabiduría de Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros. Crecemos espiritualmente cuando nosotros andamos como es digno del Señor. De esta forma, agradando a Dios y no a los hombres. Crecemos espiritualmente en todas estas cosas. Pero permítame decirle también en esta noche que el crecimiento espiritual de cada miembro es diferente del uno al otro y es independiente. Usted no puede vivir de la experiencia del crecimiento de alguien que marcó su vida. Usted debe crecer y desarrollar su fe a tal punto de alcanzar la maduración. Muchos piensan, bueno, me voy con mi tita Juana porque ella me va a guiar y yo mirándola a ella voy a seguir. Y muchos buscan puntales para que en los momentos de dificultades alguien ore por él o ella. Es así que encontramos en el mover evangélico personas que están mutiladas espiritualmente porque no saben desarrollar el lenguaje de la oración, no saben desarrollar la comunicación de intimidad para con Dios. Todo lo escuchan de oídos, pero nunca están en la practicidad y en la búsqueda de la intimidad para con Dios en el consejo que Dios quiere establecerles. Alguien que los traiga, alguien que los lleve, alguien que haga algo por ellos, que estén continuamente encima de ellos para que ellos puedan motivarse. Y muchas veces utilizamos la palabra animar a alguien. Pero si animamos a una persona por el sentido del alma, ciertamente no hay obra del Espíritu Santo en nosotros. Somos guardianes de nuestro crecimiento madurativo espiritual, individualmente. Un discípulo, un maestro le enseñó a su discípulo a decir, y le decía, ¿lees la palabra del Señor cada mañana? El maestro le decía al discípulo. Y el discípulo le dijo, no. ¿Oraste esta mañana? Y el discípulo dijo, no. ¿Hiciste entrega de las acciones del día al Señor en esta mañana? Le dijo, no.
Pasado el tiempo, este discípulo aprendió la lección. Y ahora le tocaba enseñar a él, a otros discípulos. Y el que había aprendido la lección como discípulo, ahora maestro, le enseñaba a su discípulo y le decía, ¿leíste la palabra del Señor? Y el discípulo que tenía a su lado le decía, no. ¿Oraste en esta mañana? Y el discípulo le dijo, no. ¿Entregaste tus cosas al Señor? Y el discípulo le dijo, no. ¿Qué sacamos de este pensamiento? Alguien nos ha enseñado a caminar y a crecer en la verdad. Y como Jesús así, siendo el maestro por excelencia, enseñó a sus discípulos a cómo caminar y a cómo crecer madurativamente, espiritualmente, nosotros también vamos a enseñar a otros. ¿Amén? Ese es el proyecto estable que Dios estableció para su iglesia, como cuerpo amalgamado, el uno cuidándose el uno para con el otro, buscando el conocimiento de su voluntad, la sabiduría de Dios, ser lleno del Espíritu Santo, asimilando las verdades del Señor. Y permíteme decirte, hay algunas personas que maduran antes y otras después. No podemos pretender que todos crezcamos de la misma forma, de la misma manera, porque hay tratos especiales para cada uno. Hay personas que comprenden y asimilan rápidamente, y estos son los que crecen en la voluntad, en la sabiduría y en la inteligencia de Dios. Pero aprendamos esto, Dios trata con cada uno de nosotros en una forma individual y no colectiva. ¿Amén? Bien, acompáñame ahora sí al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, 9 y 10. ¿Lo tiene? Colosenses capítulo 1, 9 y 10. Dice así, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo debemos nosotros andar? ¿Cómo dice? Versículo 10. Díganmelo fuerte, uno solo, vamos. Agradando al Señor en todo. Amén. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Esta palabra nos explica y nos da a conocer para qué nosotros debemos dar y crecer madurativamente, y espiritualmente. La palabra andar, de la cual nos habla en el versículo 10, viene de una palabra griega que se pronuncia de esta manera, ¿no? Peripateo. Y esta palabra es una palabra compuesta que indica cómo yo me conduzco, cómo yo me encamino, cómo yo direcciono mi vida. Y la palabra compuesta es peripateo, ¿no? Que significa circuito a seguir. Eso indica la palabra peri, que significa circuito a seguir. Y pateo indica sendero o senda. Analice usted, circuito a seguir, sendero o senda por la cual uno camina, donde uno anda, ¿no?
Y esto nos habla de andar en el camino. A los seguidores de Cristo se los menciona a través de la palabra del Señor como los del camino. Entonces, cuando nosotros decimos seguir a Cristo, estamos diciendo que estamos en el circuito de Cristo. Estamos caminando por el sendero del Señor. Estamos yendo por la senda de nuestro Salvador Jesucristo. Había un himno que cantábamos desde de temprana edad, ¿no? Antes no había canciones como las que cantamos ahora, sino que eran himnos espirituales. Y cada vez que alguien tenía música y ejercía alabanza al Señor, cantamos un himno espiritual. De esa manera nos dirigíamos. Y me quedó grabado este canto, decía: la senda ancha ya dejé, ya no más para caminar en la senda angosta que es Cristo Jesús. La senda ancha quedó atrás para seguir la senda nueva que lleva a la vida gloriosa eterna con Jesús. Qué hermoso, hermanos, saber que Dios nos rescató de esa senda donde nos llevaba a la perdición y ahora podemos seguir a la senda gloriosa que ha trazado el Señor para nosotros, y esto es caminar, andar. Pero hay una disposición y un verbo en esta palabra, que es andar. La acción nos indica que nosotros debemos seguir el circuito que Cristo trazó. Nosotros debemos introducirnos a la senda que Él ha preparado para nosotros, para que podamos andar, caminar. Pero ¿cómo andamos nosotros? O sea, andar, crecer espiritualmente como cristianos. No es que vos te emprendas una marcha sin saber a dónde vas. No es que determines por vos mismo, sabiendo de que ese camino parece un camino bueno, agradable, aun cuando tengas un GPS que te pueda direccionar a los diferentes lugares. No lo vas a lograr a través de esas coordenadas. La senda del cristiano se sigue por fe. No es por vista, sino es por fe. La senda del cristiano está marcada por amor. Por eso el Señor nos dice: andad en amor. Caminemos en amor, como Cristo también nos amó. La senda del cristiano es caminar en una nueva vida, o sea, en novedad de vida. ¿Por qué? Porque hemos sido nosotros muertos y sepultados juntamente con Cristo, y aún también resucitados a una nueva vida. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? Claro que sí. Andamos en Cristo porque Él murió y resucitó. Andamos también en el Señor por el Espíritu. Andar en el Espíritu. ¿Qué entendemos, mis queridos, por andar en el Espíritu? ¿Es estar todo el día en el cielo? ¿Es estar tocando el cielo con las manos? ¿No? El Señor dice a través del apóstol Pablo, así en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, dice: andad en el Espíritu, y dice: y no hagan uso de las facultades que le puedan dar la carne, no satisfagan los deseos de la carne, o sea, obediencia, sumisión a la voluntad de nuestro Señor, porque de la única forma en que nosotros podamos andar con Cristo es obedeciendo a la voluntad de nuestro Señor. También andamos dignamente en el Señor, caminando con Cristo, siendo cautelosos. Allí en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 6, dice, Colosenses 2:6, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y en el versículo 16
del mismo capítulo dice, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea que debemos ser cautelosos con lo que escuchamos, con lo que recibimos en nosotros. Debemos ser diligentes cómo andamos, mirar cómo caminamos en la verdad del Evangelio. Si usted ve que alguien se tuerce del camino, ¿usted no lo va a guiar nuevamente a que pueda enderezar sus pasos? ¿Usted no lo va a guiar ayudándolo a que vuelva a la senda que debe transitar? Pero nosotros mismos debemos mirar cómo caminamos, cómo nos dirigimos a través de la fe. ¿Verdad que hay situaciones que nos hacen distanciar? Que muchas veces comenzamos a renguear, que muchas veces nos sentimos que estamos un poquito ya deslizándonos. Necesitamos ser cautelosos, ser diligentes y no necios, ser sabios de cómo dirigimos nuestros pasos hacia Cristo. El andar en Cristo también es ser semejante. La palabra así en 1 de Juan, el capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás siguiendo el circuito? ¿Cómo estás caminando en el sendero? ¿Cómo? Dice, no confundidos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El sistema en el cual vivimos es aquel que pertenece a este siglo. ¿Saben? Hay muchos en este tiempo que dicen que ya la predicación del Evangelio, así como la estamos ejerciendo nosotros en esta noche, no tiene ya más vigencia. Hay predicadores que hoy anulan la predicación del Evangelio por adecuarse al siglo en el cual vivimos. Ya no se habla de predicadores hacia multitudes con la verdad de la palabra y de la sola escritura. Se habla de personas que son motivadores, personas que son comunicadores. No estamos hablando de ese tipo de renovación. Estamos hablando de la renovación de nuestra mente y de nuestra voluntad en entera búsqueda de agradar a Dios en todos sus caminos. Nosotros queremos seguir fieles a la predicación del Evangelio, la cual el apóstol Pablo dice, bendita locura, la locura del Evangelio. Porque vemos personas transformadas, vemos personas que se acercan al Señor reconociendo sus pecados, y en esto nosotros presentamos nuestros cuerpos en obediencia solamente a lo que Dios determina a través del Espíritu Santo. Renovando nuestro cuerpo y nuestra mente, conociendo la voluntad de Dios en lo agradable, lo perfecto y lo puro. ¿En qué pensamos? ¿Pensamos en las cosas que nos desvían de la gracia del Señor? ¿O pensamos en lo perfecto, en lo agradable, en lo puro? En esto debemos pensar. Mis queridos hermanos, el tiempo de los cambios y de la transformación nos lleva en este proceso continuo, en este proceso de cambio que está delante nuestro para que seamos nosotros renovados en la mente. Y para ser renovado en nuestra mente debemos quitar, dijimos, los paradigmas de pensamientos anteriores y saber qué es lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué pide Dios de ti? Miren, es difícil entregar la voluntad,
Pero cuando el Espíritu Santo obra en tu ser, ya no tratás con lo que vos querés, sino lo que Dios quiere de tu vida. Ya no tratás de imponerte, porque Dios es mayor. Dios a cada uno de nosotros nos pide que nosotros nos examinemos. Nos pide Dios que le probemos, que le busquemos en aplicar también discernimiento. Si tuviéramos nosotros dos objetos de buena calidad, este vaso de buena calidad, otro vaso de buena calidad, ¿cuál usted elegiría? ¿Cuál elegiría? Dos que tienen buena calidad, un objeto de buena calidad. Usted seguramente vería cuál es el mejor, elegiría el mejor, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos que escoger una pieza importante para agasajar a nuestro Señor, ¿cuál elegiríamos? La mejor. Lo que mejor agrade a nuestro Señor. Pero quizás tenga otra propuesta, que a Dios y a nuestro Señor le agraden ambas de la misma manera. Así es el creyente que es madurativamente espiritual. Busca agradar a su Señor de la mejor forma en todo. Busca agradar siendo guiado no por su ámbito natural y lo que es su don natural, sino que busca ser guiado por el Espíritu de Dios, sometiendo su carne, discierne, escoge lo mejor, lo más honroso para la gloria de Dios. Busca lo más provechoso para el prójimo, sin tener en cuenta sus intereses privados, sus intereses personales, sus intereses creados, porque está mirando la misma creación de Dios al más cercano. El Salmo 90, en el versículo 12 dice: Señor, enséñame de tal modo que pueda yo contar mis días y que traiga sabiduría al corazón. En Proverbios 10:32 dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. ¿Eres una persona que has crecido madurativamente, espiritual en el Señor? ¿Ves un crecimiento en tu vida diaria, espiritualmente? ¿Has tenido cambios continuos? ¿Sigues teniendo cambios continuos en tu vida? Si deberías elegir algo para agradar a tu Señor, ¿qué es lo que elegirías? Yo pido en esta noche que reflexiones ante esta palabra. Dios nos enseña que examinemos nuestro caminar, que nos acerquemos a Él sabiendo de que Él tiene caminos especiales para que transitemos en su voluntad. No podemos echarle, hermanos, la culpa a Dios de si hemos crecido o no. Eso compete a nosotros, porque es una actitud individual delante del Señor. Cerra tus ojos en esta noche para orar.